¿Alguna vez te has encontrado en valles de sombras, gritando hacia un cielo que parece de bronce, preguntándote si Dios realmente escucha tu clamor? Hay momentos en la vida, donde el dolor es tan agudo y la soledad tan profunda que la fe comienza a flaquear. Te preguntas, Señor, si soy tu creación, ¿por qué permites que camine entre espinos? ¿Por qué parece que los impíos prosperan mientras yo, que intento ser justo, apenas sobrevivo? Esta no es una historia de fantasía, es el testimonio crudo de un hombre que conoció el rechazo más absoluto, alguien que nació en la miseria y que llegó a creer que Dios lo había desechado. Pero, en medio de su desierto, descubrió un secreto espiritual tan poderoso que es capaz de derribar fortalezas y abrir los cielos sobre tu vida. Si hoy sientes que tus oraciones no pasan del techo, si tu cruz te pesa demasiado y la amargura quiere echar raíces en tu corazón, presta mucha atención. Lo que vas a escuchar hoy te enseñará que la alabanza en medio de la prueba es la llave que gira la cerradura de los milagros. Suscríbete al canal si crees que Dios tiene un propósito para cada lágrima, y prepárate, porque vamos a entrar en terreno sagrado. En las afueras de una gran ciudad latinoamericana, donde el progreso y la riqueza levantan muros para no ver la pobreza, existía un lugar llamado el Vertedero de San Judas. Era un monte calvario moderno, una extensión interminable de basura, polvo y olvido, donde cientos de almas luchaban día a día por un pedazo de pan. Allí, entre los desechos que el mundo descartaba, vivía Jacinto. Su historia comenzó marcada por el dolor, fue abandonado al nacer en una caja de cartón, como si su vida no valiera nada, y fue criado por la comunidad de pepenadores, gente endurecida por la vida que le enseñó a sobrevivir, pero que no pudo enseñarle a amar. Jacinto creció con el estigma del rechazo tatuado en el alma. Mientras veía a lo lejos las cúpulas de las iglesias de la ciudad brillando bajo el sol, se preguntaba con amargura, ¿dónde está ese Dios del que hablan? ¿Por qué permitió que yo naciera en este infierno? ¿Acaso soy un error de su creación? La vida de Jacinto era una batalla constante contra la escasez y la humillación. Su ropa eran los trapos que otros desechaban, su comida las obras de banquetes ajenos. Cada día, al despertar con el olor acre de la basura llenando sus pulmones, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que lo alejaba de cualquier esperanza. Se sentía como un leproso de los tiempos bíblicos, intocable, indeseado, viviendo fuera del campamento de la bendición. Con los años, el corazón de Jacinto se fue endureciendo. Veía la injusticia a su alrededor, niños enfermos, ancianos olvidados, violencia y ley del más fuerte. Y en su mente, la imagen de Dios se distorsionaba. No lo veía como un padre amoroso, sino como un juez distante o, peor aún, como un ser indiferente que se había olvidado de su nombre. Jacinto caminaba encorvado, no solo por el peso de los sacos que cargaba, sino por el peso del rencor. Señor, murmuraba a veces con sarcasmo mirando al cielo gris, si de verdad eres todopoderoso, ¿por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué me hiciste para sufrir? Pero el cielo guardaba silencio, y ese silencio alimentaba su incredulidad. La amargura es una raíz venenosa que, si se deja crecer, ahoga toda posibilidad de fe, y Jacinto estaba a punto de ser consumido por ella. Una tarde de verano, el calor en el vertedero era asfixiante. Jacinto llevaba días sin conseguir material bueno para reciclar. El hambre le taladraba el estómago y la desesperación comenzaba a nublar su juicio. A lo lejos, vio llegar un camión de desperdicios de un hotel de lujo. Corrió con la esperanza de hallar algo de valor o comida en buen estado, pero al llegar, se encontró con el Tuercas, un hombre violento que controlaba esa zona del basurero y que representaba todo lo malo del corazón humano sin Dios. El Tuercas, al ver a Jacinto, se burló de él y lo empujó con fuerza sobre un montón de vidrios rotos. «Lárgate de aquí, basura», le gritó. «Dios no quiere a los perdedores como tú». Esas palabras se clavaron en el corazón de Jacinto más profundo que los vidrios en su piel. Humillado, sangrando y con el espíritu quebrantado, se arrastró hasta una zona solitaria del vertedero. Allí, tirado sobre la tierra sucia, lloró. Pero no fue un llanto cualquiera, fue el clamor de un alma que ha llegado a su límite. Dios, gritó con todas sus fuerzas, si existes, mátame ya. No aguanto más esta vida. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué pecado cometí para merecer este castigo?
En ese momento de oscuridad absoluta, donde la fe parecía haber muerto, Dios envió a su mensajera. No fue un ángel con alas visibles, sino una mujer anciana, pequeña y frágil, llamada Doña Mercedes. Vivía en una casita de madera en los límites del basurero, y aunque era tan pobre como los demás, tenía algo que el dinero no puede comprar, la presencia del Espíritu Santo. Doña Mercedes siempre vestía de blanco impecable, un milagro en medio de tanta suciedad, y pasaba sus días orando y ayudando a los enfermos. Al ver a Jacinto tirado, se acercó con la compasión de Cristo en su mirada. «Hijo», le dijo con voz suave, «¿por qué te peleas con el Creador?». Jacinto levantó la vista, con los ojos rojos de ira y dolor. «Déjeme en paz, señora. Su Dios no me escucha. Míreme, soy un despojo. Si Él me amara, no me tendría aquí». Doña Mercedes se sentó a su lado, sin importarle la suciedad, y le tomó la mano ensangrentada. «Dios no te tiene aquí para destruirte, Jacinto, sino para formarte. Pero tu corazón está tan lleno de ruido y queja que no puedes escuchar su voz». Jacinto soltó una risa amarga. «¿Formarme? ¿A base de hambre y golpes? Vaya forma de amar». La anciana suspiró y miró hacia el horizonte. «Voy a la capilla del pueblo, hijo. Voy a interceder. Voy a hablar con el Padre». Jacinto sintió un impulso repentino, una última chispa de curiosidad o desesperación. «Señora Mercedes», le dijo con voz quebrada, «usted que dice que habla con él, pregúntele por mí. Pregúntele si se olvidó de mi nombre. Pregúntele cuánto tiempo más va a durar este infierno. Y por favor, tráigame una respuesta, porque si no hay respuesta, hoy mismo me quito la vida». La anciana lo miró con seriedad, asintió y le dijo, «Esperaré en su presencia hasta que me hable. Espérame aquí». Doña Mercedes se fue, y Jacinto se quedó allí, en medio de la basura, esperando el veredicto del cielo. Las horas pasaron. El sol se puso y la noche cubrió el vertedero. Jacinto repasaba su vida, sus dolores, sus carencias. La duda lo asaltaba, ¿para qué le pedí eso? Seguro Dios no tiene tiempo para un pepenador. Pero al filo de la medianoche, vio regresar a Doña Mercedes. Su rostro resplandecía, no con luz humana, sino con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jacinto se levantó de un salto. ¿Qué pasó? ¿Le habló? ¿Qué dijo? Doña Mercedes lo tomó de los hombros y lo miró fijamente a los ojos. «Sí, hijo. El Señor habló». El corazón de Jacinto latía desbocado. ¿Me va a sacar de aquí? ¿Me va a dar dinero? ¿Se acabó la prueba? La anciana negó suavemente con la cabeza, y sus palabras cayeron como un mazo sobre las expectativas carnales de Jacinto. La respuesta no es la que tu carne quiere escuchar, pero es la que tu espíritu necesita. El Señor me mostró que tu tiempo en este desierto no ha terminado. Te quedan 10 años más en este lugar. 10 años más de proceso. Jacinto sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas, gritando. «No. Es imposible. 10 años más. Es una maldición. Dios es cruel». «Calla», ordenó Doña Mercedes con autoridad espiritual. «No he terminado. El Señor dijo que te quedan 10 años de prueba, pero te mandó una llave. Una llave maestra que tiene el poder de cambiar tu realidad, no desde afuera, sino desde adentro. Si usas esta llave, aunque estés en el basurero, vivirás en el reino». Jacinto, temblando, preguntó, «¿Cuál llave? ¿Qué tengo que hacer?». El Señor dice, dile a Jacinto que deje la queja. Que en todo momento, en toda circunstancia, por dolorosa que sea, repita estas palabras con fe: «Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor, por tu voluntad». Esa es la llave, Jacinto. La gratitud radical, la alabanza en medio del horno de fuego. Jacinto la miró incrédulo. ¿Eso es todo? ¿Dar las gracias por ser miserable? ¿Dar las gracias por el hambre? Eso es de locos. Es de hijos de Dios, respondió Doña Mercedes. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tu queja te ha mantenido atado a la miseria espiritual.
La gratitud te abrirá los ojos para ver la provisión de Dios donde ahora solo ves basura. Tienes dos caminos, Jacinto: seguir maldiciendo y morir en vida, o empezar a bendecir y ver la gloria de Dios. Tú eliges. La anciana se fue a su casa, orando en lenguas bajito, dejando a Jacinto solo con su decisión. Esa noche fue la más larga de su vida. Peleó con su orgullo, peleó con su lógica. Pero al final, rendido, sin más fuerzas para odiar, decidió probar. No tengo nada que perder, pensó. Señor, si esta es tu voluntad, aunque no la entienda, la acepto. Se acostó en su catre duro, con el estómago vacío, cerró los ojos y, apretando los dientes, susurró por primera vez: gracias, Padre, por todo. Gracias. No sintió nada especial. Solo el viento frío. Pero en el mundo espiritual, algo se había movido. Al día siguiente, Jacinto despertó con el mismo panorama: basura, mal olor, pobreza. Su carne quería gritar, quería quejarse del dolor de espalda. Pero recordó la promesa. Respiró hondo y dijo: gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque tengo vida. Salió a trabajar. Caminó horas bajo el sol y no encontró nada de valor. La frustración quiso subir por su garganta, pero él la detuvo con la palabra: gracias, Padre. Tú sabes lo que necesito. Confío en ti. Y siguió caminando. Más tarde, se cortó la mano con un alambre oxidado. El dolor fue agudo. En otro tiempo, hubiera maldecido su suerte. Esta vez, se lavó la herida con el poco agua que tenía, miró al cielo y dijo con lágrimas en los ojos: gracias, Dios. Gracias porque tengo manos para trabajar. Gracias porque me estás enseñando paciencia. Los días se convirtieron en semanas. Jacinto repetía la frase: gracias, Padre, por todo, como un guerrero que blande su espada. Lo decía cuando llovía y se mojaba, lo decía cuando el calor lo abrazaba, lo decía cuando comía pan duro y cuando ayunaba obligatoriamente. Al principio, era un sacrificio de alabanza, dolía hacerlo. Pero poco a poco, el milagro comenzó a suceder. No cambió el basurero, cambió Jacinto. Una mañana, se despertó y sintió una paz sobrenatural inundando su pecho, esa paz que Cristo prometió. Salió de su chabola y, en lugar de ver inmundicia, vio como el sol amanecía sobre las montañas lejanas, pintando el cielo de gloria. Gracias, Padre, por tu creación, susurró, y por primera vez, lo sintió de verdad. Su corazón de piedra se había vuelto de carne. Dejó de caminar encorvado, ahora caminaba con la dignidad de un hijo de rey. Su rostro, antes duro y amargo, ahora reflejaba una luz que desconcertaba a los demás pepenadores. Oye, Jacinto, ¿te volviste loco o te encontraste una mina de oro?, le preguntaban. Él sonreía y respondía: encontré algo mejor, encontré la gracia de Dios. Y seguía trabajando, cantando alabanzas entre los escombros. Dios empezó a honrar esa fe. Jacinto comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía desechos. Un día, orando mientras separaba plásticos, el Señor le dio discernimiento. Empezó a notar que muchos tiraban piezas de aparatos electrónicos que, con un poco de limpieza y arreglo, podían funcionar. Gracias, Señor, por la sabiduría, dijo. Empezó a rescatar esas piezas. Aprendió a repararlas. Lo que para otros era basura, para él, con la visión de Dios, era recurso. Comenzó a vender esas piezas reparadas en el mercado del pueblo. Ganaba un poco más, pero no lo gastaba en vicios, lo invertía y apartaba su diezmo fielmente, llevándolo a la pequeña capilla donde doña Mercedes oraba. Señor, esto es tuyo, decía al ofrendar, porque tú me lo diste. Su actitud transformó su entorno. Ya no era el hombre solitario y rencoroso. Empezó a compartir su comida con los nuevos que llegaban al vertedero, les hablaba de Cristo, les decía: no se quejen, den gracias, porque Dios está aquí con nosotros. Se convirtió en un pastor sin título en medio del basurero. La gente lo buscaba para pedir consejo, para que orara por ellos. Incluso el tuercas, aquel hombre violento, dejó de meterse con él, intimidado por la autoridad espiritual que ahora emanaba de Jacinto. Pasaron los años.
La profecía de los 10 años se cumplió, pero no fueron años de sufrimiento estéril, fueron años de preparación. Jacinto se había convertido en un experto en reciclaje, conocido por su honestidad inquebrantable y su excelencia. Un día, un empresario cristiano dueño de una planta de reciclaje industrial visitó la zona buscando proveedores. Al ver cómo trabajaba Jacinto, con qué orden, con qué limpieza y con qué gozo, se quedó impactado. Se acercó a él. «Buen hombre», le dijo, «he observado tu trabajo. Tienes un espíritu diferente. ¿Te gustaría administrar el centro de acopio que voy a abrir aquí cerca? Necesito a alguien de confianza, alguien que tema a Dios». Jacinto alzó las manos al cielo y, con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo su frase de siempre: «Gracias, Padre, por todo». Aceptó el trabajo. Su vida cambió materialmente, tuvo un sueldo digno, una casa de bloque, agua potable. Pero él nunca olvidó de dónde lo sacó Dios. Cada mañana, antes de ir a trabajar, se arrodillaba y decía: «Señor, no soy nada sin ti. Gracias por el basurero, gracias por el hambre, gracias por la prueba, porque allí te conocí, allí aprendí que tú eres mi todo». Un domingo, Jacinto fue a buscar a doña Mercedes. La anciana ya estaba muy mayor, postrada en cama, lista para partir a la presencia del Señor. Jacinto entró, vestido limpio, con su Biblia bajo el brazo, y se arrodilló junto a su cama. «Madre Mercedes», le dijo, «vengo a darte las gracias. Aquella palabra que me trajiste me salvó la vida. La gratitud rompió mis cadenas». La anciana sonrió, le acarició el rostro y le dijo con voz débil: «No fui yo, Jacinto, fue el Espíritu Santo. Y no fue la gratitud por sí sola, fue tu obediencia. Muchos piden milagros, pero pocos quieren pasar el proceso. Tú aceptaste la voluntad de Dios, y por eso Él te ha exaltado. Nunca dejes de alabar, hijo, ni en la cima ni en el valle». Jacinto asintió. Doña Mercedes partió con el Señor poco después, pero su legado quedó vivo en aquel hombre que pasó de ser un huérfano resentido a un hijo agradecido. A veces, hermanos, creemos que la vida cristiana es ausencia de problemas, que si oramos, Dios nos va a quitar todo lo que nos molesta al instante. Pero esta historia nos enseña una verdad bíblica profunda: Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. A veces, Él permite el desierto para que aprendas a depender del maná. A veces, permite el horno de fuego para quemar tus ataduras, para que, como los 3 jóvenes hebreos, descubras que el cuarto hombre se pasea contigo en medio de las llamas. Jacinto no dejó de ser quien era al principio, no se convirtió en un magnate de la noche a la mañana por arte de magia. Lo que cambió fue su corazón. Cuando dejó de pelear contra la voluntad de Dios y empezó a agradecer, activó el favor divino. Porque la gratitud es el lenguaje de la fe. Cuando agradeces antes de ver el milagro, le estás diciendo a Dios: «Confío en ti, confío en que tus planes son de bien y no de mal». Así que hoy te pregunto, tú que me escuchas, ¿cuál es tu basurero? ¿Cuál es esa situación que te tiene amargado, triste, peleado con Dios? ¿Es una enfermedad? ¿Es una deuda? ¿Es un matrimonio roto? ¿Es la soledad? Te reto en el nombre del Señor a que hagas lo que hizo Jacinto. Deja la queja ata, la queja ciega, la queja aleja la presencia de Dios. Empieza a alabar. Empieza a decir: «Gracias, Señor, por todo». Dilo cuando te levantes, dilo cuando te duela, dilo cuando no entiendas nada. Sacrifica ofrenda de alabanza, dice la palabra. Hazlo como un acto de guerra espiritual contra la depresión y la desesperanza. Y observa. Observa cómo, poco a poco, la niebla empieza a levantarse. Observa cómo Dios empieza a cambiar tu perspectiva y luego, a su tiempo perfecto, cambia tus circunstancias. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si has llegado hasta el final de este video, no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo aquí porque necesitaba recordarte que no te ha olvidado. Que tus 10 años, o el tiempo que sea tu prueba, tienen un propósito de gloria. Ahora te pido de todo corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario declarando tu fe. Escribe: «Gracias, Dios, por todo». Hazlo como un acto profético.
Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios sigue siendo fiel en medio de la tormenta. Y no te vayas todavía, porque si esta historia ministró tu espíritu, te aseguro que el video que está apareciendo ahora en tu pantalla tiene un mensaje que necesitas escuchar para seguir fortaleciendo tu fe. Es el alimento que tu alma necesita hoy. Ve a verlo. Nos vemos allá. Gracias por estar aquí.